La farmacología es la ciencia que estudia los fármacos, entendiendo a estas sustancias como químicos que se utilizan para el diagnóstico, tratamiento, curación o prevención de una enfermedad. La farmacología va a estudiar el origen, naturaleza, química, efectos y uso de los fármacos. Uno de los principales objetivos de la farmacología es la aplicación en seres humanos, es decir, el uso clínico de los fármacos, teniendo como objetivo que éste sea el más seguro y eficaz posible. La farmacología estudia los fármacos. Estos fármacos pueden tener diversos nombres, tales como el nombre químico, que refiere a la estructura química específica del fármaco, por ejemplo, el ácido acetil salicílico. El nombre genérico es el nombre comúnmente utilizado y de uso habitual e incluso de uso cotidiano. Por ejemplo, en el caso del ácido acetil salicílico sería el paracetamol. Y por último, el nombre comercial. Es el nombre dado por alguna marca comercial o por alguna industria farmacéutica que viene derivado con un derecho de autor. Por ejemplo, Tafirol, Actron, etc. La farmacología, como toda ciencia, va a tener diversas ramas. Una de esas ramas, y la más allegada a los fármacos, es la farmacocinética, que se va a entender como aquella rama de la farmacología que va a estudiar las acciones del medicamento mientras que se mueve a través del organismo. Explica cómo el medicamento es absorbido, distribuido, metabolizado o biotransformado y excretado. Es importante clasificar los sinónimos o usos cotidianos de la palabra fármaco. El fármaco, como bien he dicho, es una sustancia química natural, sintética o biotecnológica diferente de un alimento que ingresa al organismo y tiene como propósito el tratamiento, el diagnóstico, la prevención de diferentes enfermedades o diagnóstico de las mismas. Medicamento es un sinónimo de fármaco, pero hace referencia específicamente a la forma farmacéutica elaborada que tiene uno o más fármacos. Es decir, cómo viene presentado este fármaco. Si bien está la sustancia química, pero esta sustancia necesita tener ciertas propiedades y estar representada de alguna forma físicamente hablando. En el caso del ácido acetilsalicílico, puede haber una presentación líquida, sólida, y ahí van a variar diferentes características, como por ejemplo la acidez del fármaco. El medicamento es esto, es la forma farmacéutica, y hay diversas formas conocidas como los comprimidos, que son las pastillas, las soluciones, que son por ejemplo las que se inyectan vía intravenosa, intramuscular, etcétera, que tienen una característica muy distintiva. No es lo mismo y fueron diseñadas específicamente para el uso de esa vía por la cual atravesará el organismo. Es decir, que un comprimido fue diseñado específicamente para ingresar a través de la boca, mientras que una solución ha sido diseñada para ingresar vía intravenosa o intramuscular. Es decir, no es que yo estoy enfermo y no me queda otra posibilidad de tomarme, por ejemplo, una solución dextrosa vía oral. No, porque incluso puede ser dañino para el organismo que yo ingiera un medicamento que fue elaborado específicamente de otra forma, literalmente. Una droga, que también es sinónimo de fármaco y de medicamento, se va a diferenciar porque habitualmente la utilizamos como sinónimo de fármaco, y es así, pero la droga tiene una característica que desde el punto de vista social y de la salud pública es una sustancia con potencial de abuso o dependencia. Dependencia por parte del organismo biológico y por parte del aspecto psíquico de la persona. La farmacodinamia es otra rama de la farmacología que va a estudiar los mecanismos de acción del fármaco, es decir, qué es lo que hace el fármaco en el organismo. Mientras que la farmacocinética, como he explicado anteriormente, se ocupa de las acciones del medicamento mientras se mueve a través del organismo. Es decir, qué es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y dentro de la farmacocinética se deriva la vía de administración, es decir, cómo va a ingresar ese fármaco al organismo para ejercer sus efectos. Las vías se clasifican en vías enterales, parenterales, respiratoria y tópica.
Las vías enterales son aquellas vías donde hay un acceso natural del organismo, es decir, vía oral, sublingual o rectal. La oral es por la boca, sublingual es en la mucosa bucal, por debajo de la lengua. La vía rectal es, bueno, en el recto, en el intestino grueso. En estas vías van a variar ampliamente la distribución, la absorción del fármaco y su concentración final. Una vía es muy diferente a otra porque van a variar una serie de factores. No es lo mismo administrar un medicamento vía oral que vía rectal, y para que se administre vía rectal necesariamente tiene que haber sido diseñado para que pueda atravesar esa parte fisiológica del organismo, ¿no? Las vías parenterales son aquellas vías que requieren una mínima invasión del organismo, como por ejemplo la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intradérmica. Por último, la vía respiratoria, que va a inhalarse el fármaco por las mucosas nasales, y las vías tópicas, que van a ser aquellas vías que están en la superficie externa del organismo y que luego van a ser absorbidas desde la superficie externa del organismo, como por ejemplo la piel, el órgano fundamental de las vías tópicas. Cuando se administran pomadas o geles, es a eso a lo que nos estamos refiriendo con vías tópicas. La primera etapa de la farmacocinética describe los procesos por el cual el organismo actúa sobre el fármaco. La primera etapa es la absorción, que es literalmente el paso del fármaco del medio externo al interno, y va a depender de la vía de administración, por supuesto. Pero previo a la absorción está la liberación del fármaco. Cabe destacar la definición de principio activo, que es la sustancia que finalmente alcanzará el efecto terapéutico. El principio activo es la sustancia fundamental del fármaco, y en la liberación de esta sustancia fundamental es cuando se separa de la estructura del fármaco para poder directamente ser absorbido, donde inicia la etapa de la absorción, que representa un viaje del fármaco por el organismo en la etapa inicial, es decir, de su ciclo intraorgánico. Consiste en atravesar las barreras que separan dicho organismo del exterior. Se denomina absorción al paso del fármaco del medio externo al interno, y como es lógico va a depender en gran medida de una técnica o de un método que se utilice para forzarlo. Dicho en otras palabras, va a depender, como he dicho, de la vía de administración. Cabe destacar que en la etapa de la absorción hay diferentes términos que se van a ir definiendo. Uno de ellos es el término de biodisponibilidad, que hace referencia a la fracción del fármaco administrado que al final va a ser absorbida. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco al ingresar al organismo va a pasar por unas etapas y procesos en las que parte de ese fármaco se pierda naturalmente por acción propia del organismo. Y la biodisponibilidad se refiere a la fracción última del fármaco que va a alcanzar finalmente los efectos previo a su absorción. La vía oral es la vía entérica, es decir, la relacionada con el sistema digestivo, que es más fácil y la mejor aceptada por la mayoría de los pacientes, por lo que se va a utilizar con mayor frecuencia. El fármaco se presenta en distintas formas farmacéuticas, como lo hemos señalado, soluciones que pueden ser absorbidas, comprimidos, cápsulas, y otros que se beben o se degluten. El fármaco así ingerido se absorbe a lo largo del tubo digestivo, especialmente en una fracción del intestino delgado llamada duodeno, y llega a la circulación general a través del sistema porta. La vía oral es válida para muchos fármacos y va a permitir una adaptación relativamente a la velocidad de absorción. La forma farmacéutica es lo que en farmacología se conoce como formulación galénica. Algo a tener en cuenta, como dijimos, la farmacología se utiliza en el ámbito sanitario y clínico porque tiene como objetivo la utilización óptima en los seres humanos. Entonces es importante una precaución a tener en cuenta. Como señalé al principio, cada forma farmacéutica está pensada y diseñada para utilizarse de un modo
preciso y por una vía específica. ¿Qué quiere decir? De forma que se va a garantizar un grado de biodisponibilidad adecuada del principio activo, que no suelen ser intercambiables. Esto equivale a decir, aunque parezca una obviedad, que formas farmacéuticas diseñadas, por ejemplo, para la administración vía parenteral no deben utilizarse para su administración oral. Una ventaja de la vía oral es la relativa seguridad que ofrece ante posibles sobredosis que pueden revertirse mediante el lavado gástrico, un procedimiento médico. Estos inconvenientes hay que reseñar que un número significativo de fármacos no se absorbe por esta vía o su absorción es muy escasa. Por ejemplo, las proteínas. En muchos casos, porque se destruyen con el pH ácido del estómago o la acción de enzimas digestivas. Incluso algunos fármacos que llegan a la circulación portal finalmente no van a alcanzar el resto de órganos, ya que son destruidos, por así decirlo, por el hígado antes de poder hacer, hacer su efecto. Esto es lo que se conoce como fenómeno del primer paso hepático. Una desventaja de la vía oral es que puede ser inadecuada cuando se necesita un efecto farmacológico rápido, en comparación con otras vías como por ejemplo la vía intravenosa, o cuando se va a requerir concentraciones bastante concretas de un fármaco en el organismo, ya que es una vía que está sujeta a numerosas variables que modifican la absorción, como por ejemplo los ritmos circadianos, el pH, el vaciamiento gráptico, las interacciones con el fármaco, con los alimentos, con los electrolitos del agua, y etc. Entre las vías enterales, también señalé al principio la vía sublingual. Esta vía permite la absorción de un número limitado de fármacos, no es muy común para todos los fármacos, y atraviesa la mucosa bucal. Y necesariamente deben tener un pequeño tamaño molecular los fármacos y una gran liposolubilidad. La liposolubilidad es la capacidad que tenga una sustancia de poder disolverse en grasas o en lípidos. Entre otra vía enteral está la vía rectal, que va a constituir una alternativa válida solo cuando por alguna razón no pueda utilizarse otra vía, ya que por lo general proporciona una absorción irregular e imprecisa de los fármacos. Y entre las cuestiones a realizar son de la vía rectal los supositorios, las pomadas o los enemas. Para para la vía rectal se va a requerir la posición SIMS, supino lateral, y la absorción es en el intestino grueso. Cuando el fármaco no pueda ser administrado por las vías anteriormente mencionadas, se recurre a las vías parenterales. En la mayoría de estas vías se requiere la inyección del fármaco, lo que incrementa los costes, la necesidad de jeringas y la utilización de las inyecciones también, y los riesgos asociados a las técnicas de administración, por ejemplo, las lesiones tisulares también o las infecciones. La vía intravenosa es la que va a llegar, por alguna razón lógica, a obviar completamente el proceso de absorción del fármaco, ya que lo sitúa directamente en el plasma. Recordemos que la sangre es un tipo de tejido conectivo especializado de consistencia líquida, que se divide en elementos formes y el plasma. El plasma es la parte líquida y los elementos formes, eritrocitos, leucocitos y plaquetas son los elementos formes que representan la parte sólida de la sangre, mientras que el plasma, constituido en su gran mayoría por agua y por proteínas, forma la parte líquida de la sangre, y es en esta parte en la que se encuentran las proteínas encargadas del transporte de determinada sustancia, en este caso los fármacos. En la vía intravenosa, el fármaco es puesto directamente en el plasma, donde se va a obviar la parte de la absorción. La vía intravenosa es la más exacta de las vías de administración y válida para muchos fármacos, entre los que se incluyen algunos que, por ser irritantes, no pueden inyectarse directamente en otros tejidos. Otra vía enteral es la vía subcutánea e intramuscular, que son alternativas mejor aceptadas que la vía intravenosa y con menos riesgos técnicos. Estas vías permiten la absorción de fármacos de tamaños y características fisiológicas y físico-químicas distintas, incluyendo las proteínas, que van a alcanzar el plasma atravesando los capilares que irrigan los tejidos a través de la circulación linfática. La vía intramuscular es más rápida y mejor tolerada para los fármacos irritantes.
Otra vía de creciente interés es la transdérmica o intradérmica, que consiste en la aplicación del fármaco sobre la piel con ayuda de un parche que va a facilitar la penetración hasta alcanzar los capilares sanguíneos y la circulación general. Teóricamente, se, se trata de la vía de penetración más cómoda, pero la barrera que representa la piel, sobre todo el estrato córneo, es importante. Para la absorción de todo tipo de fármacos va a limitar el estrato córneo de manera considerable las posibilidades que tenga este fármaco de ser absorbido. Pero los progresos tecnológicos en este campo van a permitir suponer que cada vez se dispondrá de un mayor número de fármacos para su uso por esta vía. Eso es lo que se pretende. Las mucosas, este conjunto de tejidos ubicados en la vía, el tracto digestivo, en la boca, en la nariz, en la faringe, son las más permeables de la piel y por ello la vía intranasal o la vía inhalatoria o las vías respiratorias en general, pero son menos cómodas que la anterior, especialmente la vía inhalatoria, que requiere adiestramiento del paciente. Van a llegar a permitir una absorción significativa de distintos tipos de fármacos, entre algunos de naturaleza peptídica, que no pueden utilizarse por otras vías. Finalmente, las vías tópicas, que van a perseguir situar el fármaco en las proximidades de su lugar de acción y evitar la redistribución por otra parte del organismo. Esto va a hacer que disminuya teóricamente el riesgo de que se produzcan efectos adversos. Los efectos adversos son aquellos resultados de la interacción del fármaco con diferentes moléculas que van a producir efectos biológicos que no son los que se pretende, generalmente efectos dañinos en lo que son los efectos adversos. Es un resultado inesperado del fármaco que produce daño al organismo. Luego, para agregar, también tenemos la vía conjuntival, generalmente para tratamientos oftalmológicos. Es la vía óptica, o sea, que se administra por el ojo, generalmente para tratamientos oftalmológicos, que pueden alcanzar la circulación general tras absorberse en el conducto naso-lagrimal. También tenemos la vía ocular, la que acabo de mencionar, la vía óptica, después la vía vaginal también, la administración del fármaco, al igual que la vía rectal en la vulva de la mujer. Y en ellos van a variar también ampliamente las capacidades de absorción, de efectos, de biodisponibilidad y etc. La siguiente etapa de la farmacocinética es la distribución. La distribución es el proceso por el cual el fármaco alcanza los distintos órganos entre los que está su objetivo o diana. El concepto de diana farmacológica es esencial en el ámbito de la farmacodinamia. Y esto ya tiene que ver más con el mecanismo de acción del fármaco. No estamos hablando de farmacocinética, sino nos vamos a adentrar un poco en la farmacodinamia. La diana es una molécula del organismo humano que se une al fármaco para ejercer sus efectos. Se llegó a plantear la necesidad del fármaco de unirse selectivamente a algo biológicamente activo para ejercer su efecto. Y así se entiende por diana a aquella molécula en la que un fármaco se une selectivamente para poder ejercer sus efectos. Un fármaco puede unirse a muchas moléculas del organismo, pero solamente se va a considerar como su diana a aquella en la que interviene directamente en los efectos diagnóstico preventivo o tratamientos que se pretende. ¿Qué moléculas debe unirse el fármaco, o sea, su diana? Pueden ser moléculas como proteínas, enzimas o receptores. Pueden ser esas moléculas. Entonces, pongamos un ejemplo. El fármaco, para ejercer su efecto en el organismo, necesariamente necesita unirse a una molécula. Esa molécula se llama diana